Cuando hablamos de grandes rivalidades en el boxeo, pensamos en la intensidad, el drama y esa rivalidad que solo una serie de combates puede construir. Pero ¿qué pasa cuando esos guerreros se enfrentan no una, ni dos, ni tres veces, sino 4 veces en el cuadrilátero? Hoy les traemos el top 3 de las mejores tetralogías en la historia del boxeo profesional, con enfrentamientos tan épicos que hicieron historia en cada asalto. Prepárense para revivir los combates que dejaron una marca imborrable en este deporte. Número 1. Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez. Una de las rivalidades más épicas en el boxeo moderno. Para los fanáticos del boxeo, la rivalidad entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez es sinónimo de técnica, poder y estrategia. Esta serie de 4 peleas se desarrolló en 3 categorías distintas: peso pluma, superpluma y welter. Lo interesante de esta tetralogía es cómo el estilo agresivo y explosivo de Pacquiao se enfrentaba al contragolpeo calculado y preciso de Márquez. Ninguna pelea fue fácil, y cada una se volvió más tensa que la anterior. Primera pelea, 8 de marzo de 2004. Peso pluma por el título mundial de la AMB y la FIP. La primera pelea inició de manera sorprendente. Pacquiao derribó a Márquez 3 veces en el primer asalto, mostrando su velocidad y potencia explosiva. Parecía que Márquez no aguantaría mucho más, pero a partir del segundo asalto, su corazón y técnica le permitieron ajustar su estilo y competir. Durante 12 asaltos, ambos boxeadores intercambiaron golpes de manera espectacular. La pelea terminó en empate, con una puntuación controversial. Este desenlace generó dudas y preguntas sobre quién era el mejor entre ellos. Se destaca la competitividad y corazón de Márquez, que se repuso a 3 caídas al inicio del combate para sacar el empate. Muchos consideraron que Márquez había hecho lo suficiente para ganar, mientras que otros creyeron que Pacquiao había asegurado la victoria con las caídas. Esta controversia estableció el tono para las siguientes peleas y creó una expectativa única en el boxeo moderno. El empate hizo que los fanáticos exigieran una revancha, ya que el desenlace no fue satisfactorio ni para ellos ni para los propios boxeadores. Segunda pelea, 15 de marzo de 2008. Peso superpluma, título del CMB. 4 años después, Pacquiao y Márquez se reencontraron en el ring en una pelea más intensa. La rapidez y el poder de Pacquiao seguían presentes, pero Márquez había mejorado su táctica, haciendo que la pelea fuera aún más cerrada. Pacquiao logró derribar a Márquez en el tercer asalto, pero Márquez, fiel a su estilo, se recuperó y mantuvo una batalla pareja hasta el último asalto. Pacquiao ganó por decisión dividida, un resultado que fue polémico y dejó insatisfecho a Márquez, quien juró que aún tenía cuentas pendientes. Este resultado nuevamente provocó críticas y controversias. La pelea fue vista por millones de fanáticos en todo el mundo, y la decisión dividida creó una discusión internacional sobre la objetividad del puntaje. Esta controversia solo hizo que la rivalidad creciera y consolidó a ambos boxeadores como figuras del boxeo mundial. Tercera pelea, 12 de noviembre de 2011. Peso welter, título del OMB. En esta ocasión, ambos boxeadores demostraron más madurez en sus estilos. Pacquiao, ya establecido como una superestrella mundial, enfrentó a un Márquez que ajustó su contragolpe a la perfección. Cada asalto fue una lección de técnica y estrategia. La pelea fue tan cerrada que ambos boxeadores terminaron sin saber con certeza quién había ganado. Pacquiao ganó por decisión mayoritaria, lo que enfureció a Márquez y sus seguidores. Las críticas fueron enormes y la rivalidad entre ambos se intensificó aún más. La decisión fue tan controversial que muchos fanáticos consideraron que Márquez había sido el verdadero vencedor. Este tercer combate selló la rivalidad como una de las más polémicas de todos los tiempos y aumentó la tensión entre los seguidores de ambos. La victoria de Pacquiao fue tan discutida que muchos pidieron una cuarta pelea, algo raro en el boxeo, pero necesario en esta rivalidad. Cuarta pelea, 8 de diciembre de 2012. Peso welter, sin título en juego. La cuarta pelea fue el clímax de esta rivalidad.
Desde el inicio, ambos boxeadores demostraron que no tenían intención de dejar la decisión a los jueces. Márquez derribó a Pacquiao en el tercer asalto, y Pacquiao regresó con fuerza en los siguientes rounds. Manny derribó a Márquez en el round 5 y parecía que retomaba la pelea. Pero finalmente, en el sexto asalto, Márquez conectó el golpe perfecto, un derechazo que noqueó a Pacquiao y terminó con la serie de manera espectacular. Victoria de Márquez por nocaut en el sexto asalto, un contragolpe espectacular, uno de los momentos más icónicos en el boxeo moderno. Este fue el cierre perfecto a una de las rivalidades más épicas de la historia. Con este final, Márquez se ganó el respeto de los fanáticos del boxeo en todo el mundo y selló una de las victorias más importantes en la historia del boxeo. La serie terminó con 2 victorias para Pacquiao, un empate y una victoria contundente para Márquez en la última pelea. La tetralogía entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez se convirtió en una de las rivalidades más comentadas de la historia del boxeo moderno, capturando la atención de fanáticos alrededor del mundo gracias a sus giros inesperados y a la feroz competitividad entre ambos guerreros. Estos combates no solo enfrentaron a 2 grandes boxeadores en distintas categorías, sino que trascendieron el boxeo para convertirse en un fenómeno cultural que unió y dividió a las aficiones de México y Filipinas. Además, la serie dejó momentos inolvidables, como el impactante knockout de Márquez en la cuarta pelea, que selló su victoria definitiva. Más allá de los títulos en juego, Pacquiao vs. Márquez se destacó por su capacidad para demostrar el arte del boxeo en su máxima expresión, combinando habilidad, estrategia y drama. Cada pelea fue más que un simple enfrentamiento. Fue un testimonio de la resiliencia, la precisión y el coraje. Esta serie cambió para siempre la percepción de rivalidades internacionales en el boxeo y solidificó a Pacquiao y Márquez como 2 leyendas de su época. Su tetralogía sigue siendo una referencia de cómo la perseverancia y el respeto mutuo pueden generar combates de gran calidad y profundidad emocional. Número 2. Israel Vázquez contra Rafael Márquez. La guerra del supergallo. La tetralogía entre Israel Vázquez y Rafael Márquez es recordada por su ferocidad y desgaste físico. Cada pelea de esta serie dejó secuelas en ambos boxeadores, pero el orgullo y la voluntad de salir victoriosos los hizo regresar al ring una y otra vez. Estas peleas definieron el estilo guerrero en una guerra entre mexicanos en los pesos supergallo. Primera pelea, 3 de marzo de 2007. Título supergallo del CMB. Márquez comenzó fuerte, llevando el ritmo y controlando a Vázquez. Sin embargo, Vázquez mostró su corazón de guerrero al recuperarse y conectar golpes poderosos. La pelea terminó en el séptimo asalto cuando Vázquez, con una lesión en la nariz, no pudo continuar. El resultado fue victoria de Márquez por nocaut técnico, coronándose campeón. Segunda pelea, 4 de agosto de 2007. Revancha inmediata. Título Super Gallo del CMB. En esta revancha, Vázquez salió con más agresividad, determinado a vengar su derrota. Ambos intercambiaron golpes brutales, pero fue Vázquez quien impuso su pegada y finalmente se llevó la victoria en el sexto asalto. Victoria de Vázquez por nocaut, recuperando el título. Tercera pelea, 1 de marzo de 2008. Tercer combate. Título Super Gallo del CMB. La tercera pelea fue una guerra sin descanso. Ambos boxeadores dejaron todo en el ring, intercambiando golpes sin tregua. Fue una batalla tan cerrada que se decidió por decisión dividida. Vázquez ganó por decisión dividida en una pelea que fue considerada una de las mejores del año. Cuarta pelea, 22 de mayo de 2010. Sin título en juego. 2 años después, ambos volvieron a enfrentarse en una pelea cargada de emociones. Sin embargo, esta vez Márquez fue superior, dominando a un Vázquez visiblemente desgastado. Victoria de Márquez por nocaut, técnico en el tercer asalto. Así, la serie terminó empatada en 2 victorias para cada uno. La serie entre Israel Vázquez y Rafael Márquez es recordada como una de las más brutales en la historia del boxeo. En cada pelea, ambos boxeadores dejaron partes de sí mismos en el ring, entregándose con una intensidad pocas veces vista.
Las 4 peleas fueron guerras de pura resistencia y corazón, en las que tanto Vázquez como Márquez arriesgaron su salud y sus carreras en cada asalto, entregando un espectáculo de valentía y fortaleza. A diferencia de otras rivalidades, esta serie es recordada por su increíble sacrificio físico y mental. A pesar de las consecuencias físicas que enfrentaron, ambos boxeadores alcanzaron un nivel de respeto único en el deporte y elevaron la categoría de peso super gallo, que no siempre había recibido tanta atención mediática. Esta tetralogía demostró que el boxeo es tanto una prueba de fuerza y habilidad como de espíritu, dejando una lección sobre los límites que un atleta está dispuesto a cruzar en busca de la victoria. Número 3. Sugar Ray Robinson contra Gene Fullmer. Para cerrar, no podemos olvidar la legendaria rivalidad entre Sugar Ray Robinson y Gene Fullmer. Aunque esta serie no es tan conocida como las anteriores, fue histórica por el calibre de sus protagonistas. Se enfrentaron 4 veces entre 1957 y 1961 por el título mundial de peso medio. Fullmer ganó la primera pelea, pero Robinson se vengó con un increíble knockout en la segunda. La tercera fue un empate y en la cuarta Fullmer volvió a imponerse. Esta tetralogía es recordada como una de las rivalidades que definieron la época de oro de los pesos medios. Estas batallas son una muestra del espíritu guerrero y la rivalidad pura en el boxeo. Cuando los campeones no pueden resolver sus diferencias en 1 o 2 peleas, surge una tetralogía que se graba en la historia. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Conoces alguna otra tetralogía digna de comentar? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido de boxeo.